Bien, Dios les bendice, hermanos de Fortaleza México, Los Mochis. Les saluda su amigo el pastor Obed Mesa. En este momento estamos transmitiendo a través de Activa Radio Digital y a través de nuestras redes sociales también, a través de Alexa. Cuando tú andes en otra ciudad y quieras escuchar la enseñanza, dile a Alexa que te active. Dile, Alexa, reproduce Activa Radio Digital y vas a escuchar la alabanza. Vas a escuchar las 24 horas. Palabra de Dios, alabanza. Y bueno, el tema de hoy se llama la fidelidad de Dios. Nos gozamos a través de la alabanza, a través del Pesaj, la Santa Cena, como se le llama comúnmente. Y ahora vamos a disfrutar la palabra de Dios. Este es el manjar que Dios tiene para nosotros. Gracias a todos los que adornaron esta mesa, se ve muy bonito. Ahora viene un manjar espiritual. Y normalmente acostumbro citarte el Salmo 107:20 que dice: Él envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina, para ver lo importante que es la palabra. Hoy vamos a ver Isaías 55, 10 y 11. ¿Por qué estamos hablando de la palabra de Dios? Cada quien se dedica pues a cosas diferentes, hay diferentes trabajos. Y una vez, cuando mi hijo Obi vendía tacos ahí en la plazuela 27 de septiembre, vendía pistacos. Entonces yo iba a veces y le ayudaba a veces llegaba un payasito llegaba con su bocina, pues ya vestido, ¿no? Con sus zapatotes y todo. Y luego cuando iba a empezar su show, ponía una bocina y un micrófono y decía: estoy a punto de empezar el show, y pues empezaba a invitar a la gente, ¿no? Pero me llamaba mucho la atención que decía: estoy a punto de iniciar mi show, acérquense, traigan niños, traigan a sus papás. Y luego de repente decía: pero si no trae dinero, ahuequen el ala, dijo. De repente decía: caray, qué bravo este amigo. Y luego, cuando tuvo la oportunidad de preguntarle: oye, ¿por qué le dices que los que no traen dinero se vayan? Es que de eso vivo, me dice. De eso vivo, no me voy a cansar de oquis. Nadie sabe lo que es, lo cansado que es estar. A ver, niños, brincando, niños, esto y lo otro. Y yo termino con la lengua hasta acá, me dice. Y para que al último nomás le digan las mujeres, las mamás: niños, díganle Dios al payasito. O sea, él lo hacía de una manera en que él sabía que de ahí tiene que comer. Él les estaba dando un trabajo a ellos y era recíproco, ¿verdad? Yo quiero decirte en este momento que lo que tú estás a punto de recibir ahorita es un alimento espiritual. Este es un alimento espiritual. Lo único que tienes que traer aquí es un corazón dispuesto. Eso es lo único que Dios te pide en esta mañana. Abre tu corazón, porque lo que viene es palabra de Dios. Y mira lo que dice aquí: así como desciende de los cielos la lluvia. O sea que lo que va a venir ahorita es palabra de Dios, es lluvia, amén. Es bendición. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá. Qué tremendo eso. Este versículo lo he leído muchas veces en toda mi vida, pero cuando lo analicé dije: es cierto. Cuando llueve, ¿cuántos saben que la lluvia nunca se regresa a las nubes? Jamás. La lluvia cae, es una ley espiritual y es una ley física. La lluvia cae y va a cumplir su objetivo. Si es en el caso de la agricultura, digamos, ¿cuál es el objetivo de que llueva? A ver, José Carlos, ¿están esperando la lluvia ahorita para las tierras? Está ocupado. Se supone que los agricultores están esperando que venga y llueva, ¿verdad? Pero imagínate que el agricultor vea: ¡hey, se está regresando la lluvia! No. La lluvia tiene que caer forzosamente y va a lograr su objetivo. Va a sembrar, dice que cuando la semilla es sembrada y luego viene la lluvia, ¿verdad? Esa semilla florece. Entonces, lo que viene para nosotros es lluvia de bendiciones. Dice: como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra. Aleluya. ¿Hay aquí buena tierra? Y hace germinar y producir.
y da semilla al que siembra y pan al que come. Siguiente versículo. Así como desciende la lluvia, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Eso dice el Señor. Así como desciende la lluvia, así es la palabra de Dios que desciende sobre nosotros. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios está enviando palabra a ti en esta noche, en este día, perdón. Si tú la recibes, te va a bendecir. Si tú estás bloqueado o estás distraído o estás en el celular o estás platicando o cualquier otra cosa, no va a funcionar. Dile al que está a tu lado, ya estás aquí. Ya estás aquí, échale ganas. Pon atención, aleluya. Porque la palabra de Dios viene y va a regar la tierra. Diga conmigo, yo soy buena tierra. Aleluya, hace mucho que no hacemos esa declaración, ¿verdad? Diga, yo declaro que mi corazón es tierra fértil y recibo la semilla de la palabra de Dios. Prepárate porque viene la lluvia. Viene la lluvia y no se va a regresar. Va a caer y si tú la aprovechas, te va a ser de bendición. Así será mi palabra que sale de mi boca. Gloria a Dios. Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Podremos nosotros fallar, pero Dios sigue siendo fiel. Hablando de la fidelidad en general, casi siempre que hablamos de fidelidad, como que rápido se nos viene a la mente el matrimonio, ¿verdad? Fidelidad o infidelidad, un matrimonio, rápido. Le fue infiel al marido, le fue infiel a la esposa. Entonces, en el mundo natural hay fidelidad y hay infidelidad. Pero en Dios solamente hay fidelidad. La fidelidad en el mundo natural es el compromiso de una persona o que una persona hace. Por si lo quieres escribir, fidelidad, estoy hablando humanamente, ¿verdad? Es el compromiso que una persona hace. Es el compromiso que una persona hace. Gracias a ti que estás escribiendo, respecto a una idea. Es el compromiso que una persona hace respecto a una idea, a otro individuo o a situaciones. A otro individuo o a situaciones que impliquen la exclusividad. Eso es, en términos generales, eso es fidelidad. Es un compromiso que una persona hace respecto a una idea, a otro individuo o a situaciones que impliquen la exclusividad, ¿sí? Eso es como un pacto de confianza, de amor, de lealtad. Eso es fidelidad. Cuando a ti se te da una instrucción y tú la cumples al pie de la letra, eres fiel. Ahorita vamos a ver la diferencia entre fidelidad y lealtad, pero fidelidad es cuando cumples un compromiso que te has echado. Un compromiso que has agarrado, eres fiel cuando lo cumples. Entonces, obviamente, si hablamos del matrimonio, si alguien cumple el compromiso matrimonial, va a ser fiel. Si no lo cumple, va a ser infiel. Ahora, vamos a ver la fidelidad. Ese concepto que te di es un concepto general de diccionario. Pero cuando hablamos de la fidelidad de Dios, esta cualidad es esencial. Es una cualidad que tiene que ser la fidelidad de Dios. Es más, te voy a decir algo, sin ella no sería Dios. Si Dios no fuera fiel, no es Dios. Así de sencillo. La fidelidad es una cualidad esencial en Dios y sin ella, sin la fidelidad, no sería Dios. Para Dios ser infiel sería obrar en contra de su naturaleza, lo cual es imposible. O sea, la naturaleza de Dios es ser fiel. ¿Por qué crees que Jesús dijo, el que no fuere como un niño, no entrará en el reino de los cielos? ¿Te fijas que los niños son fieles? A los niños tú los regañas, tú les llamas la atención o lo que sea, y al ratito el niño es fiel y viene contigo.
Los niños no tienen maldad, es su naturaleza. Cuando empiezan a crecer, empiezan a agarrar, ¿verdad?, otras cosas, otras costumbres, o a veces malas costumbres, pero por naturaleza son fieles. Dios por naturaleza es fiel. Segunda Timoteo 2:13. Segunda Timoteo 2:13. Es una naturaleza de Dios, es una de sus características esenciales, es una cualidad. Si fuéramos infieles, dice Segunda Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cuántos creen que esto es una bendición? Imagínate que Dios fuera como nosotros. Qué bueno que Dios no es como yo. Dice una canción del hermano, ya hasta se me olvidó, de Adrián Romero. Dices, Él no es como yo. Qué bueno que Dios no es como yo. Porque dice la Biblia que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En otras palabras, el mundo, voy a usar esta palabra, abusa de la fidelidad de Dios. Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, dice la Biblia. Él es fiel. Él dijo, yo te amo, y ¿sabes qué? Él te ama. Si Él te dijo, yo te perdono, es porque Él te perdonó. Y Él no se va a andar acordando de los pecados, no se va a andar acordando de las ofensas. Si fuéramos infieles, amén. Yo sé que aquí no, aleluya. Pero si fuéramos, dice la Biblia, Él sigue siendo fiel. Él permanece fiel. ¿Por qué no le das un aplauso a la fidelidad de Dios? Números 23, 19. Dice Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta. Ah, caray, o sea que los hombres mienten. Está tirando duro aquí, ¿eh? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará. Claro que sí, ¿verdad? Y no lo habló y no lo ejecutará. Claro que sí. En otras palabras, si Él dijo, lo va a hacer. Si Él habló, lo va a ejecutar. Así es la fidelidad de Dios. Entonces, cuando hablamos de que Dios es fiel, no solamente estamos refiriéndonos a su bondad. Bueno, Él es bueno, Dios es bueno, ya lo sabemos. Y nunca va a querer algo para nosotros. Pero Él en su fidelidad, Él es tan bueno que siempre nos está recordando, porque nos ama, nos da su palabra. Pero vienen ciertas cosas, por ejemplo, ¿verdad? Como cuando sucedió aquel detalle en Génesis capítulo 1 con Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, cuando ellos hicieron o hicieron exactamente lo que se les dijo que no hicieran. Fíjate una cosa, Dios les habló con amor primero. Dios los hizo con mucho amor. Dijo, ustedes van a señorear en la tierra. A ustedes no les va a faltar nada. Ustedes lo van a tener todo, no tienen por qué sufrir. Fíjate bien, el hombre ni siquiera iba a tener un dolor de cabeza. Yo llegué ahorita con un dolor de cabeza muy fuerte. Todavía me queda poquito. Pero lo que te quiero decir con eso es, el hombre no iba a tener ni siquiera un dolor de cabeza. El hombre no iba a tener nada, ningún tipo de dolor, ningún tipo de desánimo, o sea, absolutamente nada. Dios los hizo para señorear. Alguien diría, bueno, ni siquiera iban a trabajar. A ver, digan amén todos. Pero bueno, es que sí iban a trabajar, pero el trabajo no iba a consistir en que te tienes que levantar todos los días a tal hora. Si quieres comer, tienes que trabajar, porque si no, el trabajo, fíjate el trabajo de ellos, ponerle nombre a los animales, wow. Ponerse abajo de la cascada, o sea, sí tenían trabajo, pero no era una responsabilidad para poder comer. La maldición vino después. Ahora vas a tener que ganarte
la comida con el sudor de tu frente. Ahora vas a tener que trabajar, ahora mujer vas a parir con dolor. Y la tierra empezó a producir espinas, o sea, antes de eso no había espinas. Dios había hecho un panorama precioso para su creación. Entonces, ahí se mostró el amor de Dios. Pero resulta que la gente dice después que ellos pecaron, Dios los castigó. Y eso es una vil mentira, Dios no los castigó. ¿Sabes por qué? Porque Él antes les dijo, miren, ustedes fueron creados para señorear, pero lo único que les pido, dice el Señor, que no coman de este árbol. Pueden comer de todo, pero de esto no coman. Pues fueron y comieron, se dejaron influenciar por la serpiente y ahora dice la gente, entonces Dios llegó y los castigó. No, ellos se acarrearon su propia maldición por haber desobedecido. Pero la bondad de Dios sigue ahí. Entonces hay gente que dice, no, Dios es bueno, pero cuando se trata de castigar, te va a castigar. Cuando se trata de azotarte, te va a azotar. Pero resulta que la manera en que Dios te azota, ya hemos hablado mucho de este tema, es con su palabra. Por eso Pedro dijo, dura es esta palabra. Es un azote cuando nos pega y cuando nos hace reflexionar en algo que estamos haciendo. Por eso es dura la palabra. Entonces, Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Si Él dijo, Él lo hizo. Entonces, si Él dijo, Él lo hará. Si habló, lo va a ejecutar. Pero siempre estamos viendo el lado bueno. Es que Dios me quiere bendecir. Y así es. Pero resulta que Dios también habló y dijo, la paga del pecado es muerte. ¿Y cuántos saben que Dios es fiel a eso? ¿Verdad que ya eso cambia la cosa? Es que Él dijo que era mi sanador, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Dijo que Él es mi protector. Dijo que entonces vemos todo lo bonito de Dios y qué bueno. Pero cuando dice la paga del pecado es muerte. Que Dios es tan malo. No es malo. Nos está advirtiendo y de nosotros depende si vamos a jalar la bendición o la maldición. De nosotros depende. La bondad de Dios consiste en que Él nos dijo lo que tenemos que hacer. Lamentaciones 3:22. Lamentaciones es un libro, para los que no sabían. Qué nombre tan curioso, ¿verdad? Pero así son lamentaciones de Jeremías. Es Jeremías el que se lamenta. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Ahí está la bondad de Dios. No es el chicote de Dios, no es el azote de Dios. Es que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. ¿Sabes por qué? Porque nunca decayeron sus misericordias. Si tú y yo estamos aquí de pie, ¿sabes por qué es? Por la misericordia de Dios. No, porque yo soy bueno y que yo trabajo y que yo esto y que yo gano dinero y que... No, Señor, estamos aquí porque Dios es misericordioso. Versículo 23. Nuevas son cada mañana. O sea, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y al final termina diciendo, grande es tu fidelidad. Cuando dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, esto lo tenemos que aplicar a nuestra vida. Esto lo tenemos que aplicar a los matrimonios. A ver, digan amén los matrimonios. Las misericordias de nosotros, o sea, tenemos que ser como es Dios, deben ser nuevas cada mañana. ¿Alguien cree que ha ofendido a Dios algún día? El día de ayer, el día de hoy, desde que te levantaste, ya hiciste algo que, híjole, Señor, perdóname, cuando acordé ya lo hice. Pero ¿sabes qué hace el Señor? Mañana Él te vuelve a dar otra oportunidad. Mañana el Señor dice, ya no me acuerdo de lo que pasó ayer, hoy es borrón y cuenta nueva. Imagínate que tu esposa te dijera así. A ver, digan amén, varones. Que tu esposo, imagínate mujer, que después de todo lo que le dijiste ayer y que tu marido te diga, mi amor,
Lo que pasó ayer, antier, es historia. Hoy es borrón y cuenta nueva. Pues así es Dios. Dios no es como nosotros. No, y que me la hizo y me la va a pagar. No, Dios no es como nosotros. Sus misericordias son nuevas cada mañana porque su fidelidad es grande. Eso debería de ser algo grandioso para nosotros. Saber que lo que hicimos ayer para Dios ya no cuenta. Él nos vuelve a perdonar. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Que es un total de 490. Así que la 491, ahí ya no te perdono. No. Para los que no estuvieron el miércoles pasado. Cuando la Biblia dice, porque Pedro dijo, Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Hasta 7? Quiso quedar bien el Pedrucho. Hasta 7 no. Jesús le dijo, 7 no, 70 veces 7. Yo creo que se le hicieron muchas a Pedro. Pero no es una cantidad que a partir de ahí ya no perdonas. No. Recuerda que el 7 es el número perfecto, amén. Y la semana está compuesta por ¿cuántos días? Y el séptimo día, al día siguiente, ¿qué pasa? ¿Es el octavo día? Vuelve a empezar. Inicia otra semana. Y cuando llega el 7, ¿qué pasa? Otra vez vuelve a empezar. Entonces, cuando el Señor dice, tú tienes que perdonar 70 veces 7, es que vamos a perdonar infinitamente. Vamos a perdonar siempre. Diga conmigo, siempre. Eso es lo que Jesús quiso decir. Entonces, cuando dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, es porque ya terminó el 7. Y dice el Señor, ay, mi hijo, este hijito mío de Los Mochis, Sinaloa, me tiene harto, me tiene hasta el copete. Él sí puede decir eso. A ver, no, tú tampoco, no te hagas. Pero cuando ya tenemos hasta el copete a Dios, ¿sabes qué hace el Señor? El Señor dice otra vez, vuelve a empezar. Tengo misericordia de ti, eso dice el Señor, aleluya. Dígame si no es maravilloso lo que es Dios para nosotros. Ahí está su fidelidad. Hebreos 10, 23 al 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Ahí va. Porque fiel es el que prometió. Cuando dice mantengamos firme sin fluctuar la profesión, hay otras versiones que dicen la confesión. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho, Señor Jesucristo, tú eres el Señor de mi vida? Es más, vamos a decírselo ahorita. Dígale, Jesucristo, tú eres el Señor de mi vida. Esa confesión, manténla firme siempre, sin fluctuar. Porque fiel es el que prometió. ¿Qué es lo que sucede cuando tú y yo le decimos, Jesús es el Señor de mi vida? Jesús, tú eres mi Señor. Esa es una confesión para salvación. Esa es una confesión para protección. Esa es una confesión que trae grandes bendiciones para nosotros. A ver, dígalo otra vez. Jesús, te confieso como el Señor de mi vida. Mantén firme esa confesión. Mantén firme esas palabras, porque hay promesa en eso. Y fiel es el que lo prometió. Ahora, yo le tengo que estar diciendo todo esto a Dios todos los días. ¿Será suficiente con decírselo solamente? ¿O será necesario también demostrárselo? Porque para decir, cualquiera puede decir cosas, pero hay que demostrarlo. Cuando dice Romanos 10:9, que dice que con la boca se confiesa para salvación, habla de una cosa muy importante, de creer lo que estás diciendo. Si tú crees que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, si tú ¿qué? Crees. O sea, no nomás es decir, hay que creerlo. Y lo confiesas con tu boca, dice Romanos 10:9, serás salvo.
Marcos 11:23 dice, porque cualquiera que dijera ese monte o esa montaña, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, entonces dice, lo que digas te será hecho. Pero antes hay una condicionante, tienes que creerlo. No, para decir, de lengua me eché un taco, dijo Cantinflas. Cualquiera puede decir, pero tienes que creerlo. Aleluya. Mantén firme esa confesión, pero creyéndola todos los días de tu vida. Salmo 36:5. Salmos 36:5. Dice Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Es algo poético esto, ¿verdad? Como cuando le dices a tu niño, ¿hasta dónde me quieres, hijo? De aquí hasta el cielo. Imagínate que tu esposa te dijera así. Digan amén, varones. Te amo de aquí hasta el cielo. No, pues ya sé que no te dicen, por eso te digo. No, sí te dicen. En fe, declaro que sí te lo dicen. Hasta los cielos llega tu misericordia. Wow. Y tu fidelidad alcanza las nubes. Está dicho a manera de poesía, ¿verdad? Obviamente no es una medida de aquí al cielo, pues no sabes cuánto mide de aquí al cielo, pero quiere decir que es grande, que es maravilloso. Hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad hasta las nubes. En esa fidelidad, aleluya, esa fidelidad de Dios nos alcanza para todo lo que nosotros tengamos que hacer. El versículo, no voy a regresar, solamente dice, el primer versículo que leíamos, dice que así es mi palabra. ¿Cómo? Dice el Señor, ¿verdad? Como la lluvia que cae y no regresa, sino que cae, y luego hay una frase muy bonita que dice, y da semilla al que siembra. ¿Qué quiere decir con dar semilla al que siembra? Obviamente, si llueve en mi casa, si yo vivo donde sea, aquí en Veraca, en el rancho, en Mochi, donde sea, y veo la lluvia caer, pero yo no voy a estar diciendo, no, pues es que llovió y ahora voy a esperar a que crezcan papas, a que crezcan tomates. No, llovió y lo único que hizo fue que los chamacos anduvieron mojando, anduvieron ahí en los charcos de agua y después pasaban los camiones y te hacían lodo y ya, hasta que se seca. Pero hay algo muy importante. ¿Por qué pasa eso? Porque yo no me preocupé por sembrar y por decir cuando venga la lluvia va a producir. Si yo hubiera hecho una hortaliza en mi casa, en el patio de mi casa o en algún terreno, entonces viene la lluvia y la semilla que yo sembré va a producir. Pero fíjate la misericordia del Señor. Dice, ahora vamos a ponerlo otra vez, es importante. Gloria a Dios. Así es mi palabra. Estamos en Isaías 55:10. Tome nota de esto, porque esto lo vamos a aplicar en nuestra vida. Así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir. Caray, pero yo no sembré. Yo nunca puse una semilla en mi casa, ni sembré una parcela para decir cuando venga la lluvia me va a producir. Entonces, pero a mí me gusta mucho eso. Me gusta mucho eso de sembrar, pero no tengo para sembrar. Me gusta mucho eso. Entonces dice la Biblia, aparte de que la lluvia desciende de los cielos y hace germinar y producir, dice, da semilla al que siembra. O sea, la misericordia de Dios es tan grande, es de que te manda la lluvia, pero ¿qué crees? También te da semilla para que siembres. ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? Yo soy un buen sembrador. Hay una persona que me ha dicho muchas veces, y muchas veces, si yo tuviera, yo te daba para que hicieras un auditorio.
Uy, si yo tuviera, yo le regalaba un carro a fulano. Uy, si yo tuviera. Entonces, me agrada mucho el corazón que tiene para dar. Pero ¿sabes qué ha dado? Nada. Nomás lo ha dicho y probablemente sí tenga un buen corazón. No es de aquí, no estés pensando quién será. No, no es de aquí. Es más, fue en otro tiempo. Pero cuando una persona le gusta sembrar y le cree a Dios, ¿qué crees que hace el Señor? Él te da semilla para que siembres. Él te da semilla para que siembres. Aleluya. Vino un profeta una vez, ¿te acuerdas? Y dijo, aquí hay una persona de nombre fulano. Yo le voy a pedir que pase aquí, por favor. Fue en los primeros años de Fortaleza. Y dijo, tú vas a financiar el programa de televisión, porque estábamos entrando a la televisión, duramos 4 años en la televisora de aquí del Mochis, y la persona se puso a temblar y se puso nerviosa, y bueno, pues se fue y se sentó, ya no volvió, ya nunca vino. Y cuando le hablo, le digo, oye, ¿qué pasó? No, pues es que me dijo que yo iba a financiar. ¿De dónde? Con trabajo me alcanza para lo que yo tengo. Pero es que tú no sabes que cuando Dios te llama para algo, Él te va a dar semilla para que siembres. Pero necesitas ser un corazón de sembrador para que Dios te diga, a ti te gusta sembrar, ahí está, siembra. Él da semilla al que siembra y pan al que come. Aleluya. ¿Cuántos saben que esto es pan espiritual? Esto es comida espiritual, y aquel que le gusta comer comida espiritual, Dios te está dando pan para que comas en esta mañana. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero hay que entenderlo, hay que creerlo, hay que vivirlo. Estamos en Isaías 55, 10. Vamos a regresar hasta el 7. Vamos a ver el contexto de este versículo. Ya entendimos que la lluvia, que la palabra de Dios es como la lluvia que viene y cae y no regresa, sino que cae y logra su objetivo. A ver, diga conmigo en esta mañana, la palabra de Dios este día logrará su objetivo en mí. Así es la palabra de Dios. La lluvia está cayendo, hermano, y va a lograr su objetivo en aquellos que le crean a Dios. En aquellos que vengan con un corazón dispuesto, obviamente. Dice Isaías 55, 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿De quién está hablando? Del impío, es decir, aquel que no ha tenido un encuentro con Cristo, o aquel que ya lo tuvo pero vive en la carne, es un hombre carnal. Le está hablando a ellos, amén. Dejen sus pensamientos. Fíjate, está hablando del pecador, está hablando de sus pensamientos. No pierdas vista esto. Y vuelvas a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Seguimos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni sus caminos son mis caminos, dijo Jehová. Fíjate bien lo que está diciendo. Mis pensamientos, dice el Señor, no son tus pensamientos. Y mis caminos no son tus caminos, dijo Jehová. Siguiente versículo. Dice el versículo 9. Porque como desciende la lluvia, es el que leímos ahorita, ¿verdad? De los cielos la lluvia, así desciende mi palabra. Cuando tú y yo vemos que dice la Biblia, hey, mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis caminos no son tus caminos. Eso como que da a entender que nosotros ni al caso con lo que Dios piensa de nosotros. O sea, nunca vas a entender, así se percibe a veces, tradicionalmente, nunca vas a entender los planes de Dios. Porque los pensamientos de Él son muy altos, los de nosotros son nada. Nunca vas a saber lo que Dios quiere para ti porque tú no sabes, tú no tienes nada que ver con los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son grandes. Nosotros no somos nada. Escuché decir alguna vez, somos trapos de inmundicia. Somos gusanos.
solo serás tú. Porque la Biblia no dice eso, amén. Pero hay gente que si piensa, no, somos de lo peor, somos trapo de inmundicia, nada, los pensamientos de Dios son otros, yo no tengo ni a los talones les llego a los pensamientos de Dios. Pero vamos al versículo 7, otra vez. Vamos al versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus ¿qué? Entonces se está refiriendo a los pecadores. No se está refiriendo a los que ya son lavados con la sangre de Cristo como los que están aquí, digan amén. No se refiere a ti, hermano. Fíjate qué fiel es Dios. O sea, no dejes que alguien te eche mentiras y no eres de lo peor, no vales nada, ni sabes lo que Dios está pensando para ti. No, eso es para los impíos, para los pecadores. A ver, vamos a 1 Corintios 2:14 al 16. 1 Corintios 2:14 al 16. Dice, porque el hombre natural no comprende. Obviamente, como si es un hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? El que nunca ha tenido un encuentro con Cristo. El que nunca ha recibido a Jesús, el ateo, el que vive en pecado, el que no quiere nada con Dios. Es un hombre natural. Ese hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. ¿Alguna vez has tratado de compartirle la palabra de Dios a alguien y te tira a Lucas, por no decir loco? Te batea. ¿Por qué? Porque es un hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ok, el hombre natural no puede. Por eso dice la Biblia que los pensamientos de Dios no son de ellos, nada que ver. Siguiente versículo. Pero en cambio el espiritual, a ver, digan amén los espirituales. ¿Seguro? En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¡Wow! Mira lo que dice al final. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces sí puedes pensar como Jesús. Sí puedes ser como Jesús. Juan 14:12 dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, ustedes también las harán. Y aún mayores, porque yo voy al Padre, dijo Jesús. Entonces, cuando tú, en tu diario vivir, ¿verdad? Nuestro diario vivir, te levantas y empiezas a hacer tus labores, cada actitud que vayas a tener, toma en cuenta esto, cada actitud que vayas a tener, tú piensas, ¿Jesús haría esto? Cada palabra que vayas a decir tú, ¿Jesús diría esta palabra? A cada lugar donde tú vayas a ir, tú dices, ¿Jesús iría ahí? O sea, es una buena medida para nosotros mismos. Pastor, ¿es pecado esto? ¿Es pecado esto? ¿Es pecado? No, mira, tú nada más piensas si Jesús lo haría. Entonces eso como que nos confronta. ¿Te acuerdas que la enseñanza del miércoles dice que somos como, estamos viendo como en un espejo a cara descubierta? ¿Y a quién vemos? Vemos a Jesús en ese espejo. El Espíritu Santo nos guía para cada día más ser como Jesús. Nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, trata de pensar como piensa Jesús. Trata de pensar como Jesús, ¿qué es lo que Jesús haría en este caso? ¿Qué es lo que Jesucristo haría? ¿Cómo actuaría en esta situación? Armando, me da mucho gusto verte. Qué tremendo verte aquí escuchando la palabra de Dios. Compañero de más de 30 años trabajando allá donde mismo. Nos tocó hacer un viaje a México. Y bueno, hay historias muy que después te voy a contar ahí. Bienvenido, bienvenido, te aprecio mucho. Aleluya. Después le voy a contar qué pasó. Es que está muy larga la prédica. Aleluya. Diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Ay, ¿qué que son ahí? ¿Se cree en Jesús? No es que me crea Jesús, es que él dice que el hombre espiritual sí puede comprender las cosas del Espíritu.
El hombre carnal no, claro que no. El hombre natural jamás va a poder discernir las cosas espirituales. Entonces, ahí es cuando podemos ver la fidelidad de Dios, en que Él no es un Dios que dice, yo soy Dios y yo soy el que sé todo, tú no sabes nada. Tú las gotitas que yo te dé, no, ese no es Dios. El Dios que tenemos a nuestro favor es aquel que nos muestra todo el manjar de bendiciones. Es aquel que le dijo al hombre, te voy a hacer para que señorees en la tierra, aleluya. Ese es el Dios que tenemos a nuestro favor. Que el hombre no crea, que el hombre no perciba las cosas espirituales, o que el hombre desobedezca a Dios, eso es otra cosa. Pero la fidelidad de Dios va a ser siempre, siempre. Aleluya. ¿Alguien está feliz con la palabra de Dios? Mateo 25:14. Y nos vamos a ir hasta el 30. Vamos a ver si lo podemos leer corrido. A ver, ¿estamos listos? Corrido, no el de Caro Quintero, no es corrida la palabra. Porque el reino de los cielos es como un hombre. A ver, vamos a leer desde el que dijimos, desde el 14. Del 14. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Vaya tomando nota de esta historia. Versículo 15. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos se fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó, o sea, escarbó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel. ¿Buen siervo qué? A ver, dígalo más fuerte. Buen siervo. Wow, te di 5 y me estás entregando, aparte de los 5, me estás entregando otros 5. ¿Cuánto les gustaría tener un empleado así en tu negocio? Entonces, dice, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Wow, ya la hizo. Seguimos. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Aleluya, declaro que vas a tener un negocio grande y muchos empleados así. Seguimos. A él también le dijo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, oye, pues nada más fue 1. No era tan pesado. Le dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que cosechas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Y por último el versículo 25 dice, por lo cual tuve miedo y fui y lo escondí, tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Bueno, menos mal que le entregó el talento, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice el 26? ¿Cuál fue la respuesta? Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. A este no le dijo fiel. A este no le dijo, ven, buen siervo fiel. No, a este le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Así que al menos, dice el versículo 7, deberías haber dado mi dinero a los banqueros. Existían los bancos en aquel tiempo, mira. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. O sea, mínimo lo hubiera metido al banco a trabajar. Quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10 talentos. 29. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Cuando vemos este versículo así nada más, déjame este versículo aquí.
Al que tiene le será dado y va a tener más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Verá que suena medio injusto esto? Si lo lees así nada más, ¿cómo que al que tiene le vas a dar más? Para que tenga más. Y al que no tiene, lo poquito que tiene, le va a ser quitado. Entonces, por eso mucha gente que no entiende este versículo se escandaliza de esto. No, hombre, así están en las iglesias, le quitan lo poquito que tiene la gente y por eso los pastores andan ricachones. Puras tonterías porque no comprenden la palabra. Pero mira lo que quiere decir, o sea, cuando ya te pones a leer todo este contexto, entonces te das cuenta de que al que tiene se le da más, pero ¿sabes por qué? Porque él trabajó más, porque fue fiel, aleluya. Entonces, Dios es fiel, pero Él está esperando que nosotros también seamos fieles. No nos podemos quedar con eso, ay, Dios es fiel, qué bueno, y la vuelvo a regar y Él es fiel al otro día. Y la vuelvo a regar otra vez y mañana sus misericordias son nuevas. De ahí me agarro. No, no te quedes ahí. No te quedes ahí. Vamos a ver, analizar la palabra del Señor para ver de qué se trata. No te quedes en que Dios es bueno y es fiel. No te quedes ahí. No te quedes en que Él es misericordioso. No. Él está esperando también fidelidad de su pueblo. Aleluya. ¿Alguien puede decir amén? Vamos a ver la fidelidad, la diferencia entre fidelidad y lealtad. La fidelidad tiene que ver con decisión, compromiso a una promesa, y la lealtad es impulsada por el sentimiento y sin condiciones. Lo voy a volver a decir porque alguien está escribiendo, ya lo vi. La fidelidad tiene que ver con decisión, compromiso a una persona, a una promesa, compromiso a una promesa. Eso es fidelidad. Y la lealtad tiene más que ver, o es impulsada por el sentimiento y sin condiciones. ¿Cuál es la diferencia entre fidelidad y lealtad? Dice que la fidelidad es el cumplimiento de un compromiso. Yo voy a ser fiel porque es un compromiso que me eché y voy a quedar hasta el final. A lo mejor no me gusta lo que hago, pero como soy fiel, yo voy a cumplir. Y la lealtad tiene que ver más con los sentimientos, tiene que ver más con cosas del alma. ¿Por qué? Porque si tú estás en una empresa y estás laborando y te dan un salario bueno, digamos, ¿verdad? Y tú eres fiel a esa empresa y tú llegas temprano todos los días, te vas a la hora que tienes que ir, cumples con el trabajo que tienes que hacer, entonces eres fiel. Pero si de repente te hablan de otra empresa y te dicen te voy a pagar el doble, entonces tú le seguirías siendo fiel a esa empresa. Tú vas a decir no, porque ya es algo que me corresponde a mí, es algo que me beneficia a mí. Señor patrón, le agradezco mucho todo el tiempo que me ha apoyado, pero hoy encontré otro trabajo y discúlpeme que se lo diga, pero me van a pagar más y me voy para allá. ¿Cuántos saben que estás en tu derecho? Pero cuando alguien es leal, la lealtad significa, ¿sabes qué? Allá me están pagando más, pero yo voy a ser leal con este patrón por esto, por esto y por esto, por cosas del alma, sentimentales, y me voy a quedar aquí por lealtad. En el mundo natural, ¿qué podríamos decir? Qué menso. Tonto, va a ganar más. Pero en el mundo espiritual, la lealtad es mucho más importante. Aleluya. Hermana Sarmiento, qué gusto me da verla, de verdad. Qué bendición tenerla aquí. Una mujer que ama a Dios, una mujer que la conozco de hace 40 años. Aleluya. A ustedes también, no crean que no, nomás que, pero más a ella. Allá está su nieta Elías, mira, qué bueno. Hago mención de ella por lo que estoy hablando de la fidelidad y de la lealtad. Yo la conozco hace 40 años, pero mi mamá la conoce hace 60 o más. Entonces, ¿qué podemos decir de alguien que pasan los años y los años y los años y sigue amando a Dios
sigue sirviendo a Dios. Aleluya, y sigue adorando a Dios. ¿Cómo se le llama eso? Se llama fidelidad. Amén. A pesar de tormentas, a pesar de tantas cosas, sigue buscando a Dios. Y aquí está ella, y casi no falla, viene los domingos, viene a escuchar la palabra de Dios y me gozo, porque digo, oye, hace 40 años yo la vi adorando a Dios y ahora la veo. Mi mamá dice, no, mijo, yo la vi hace 60 años adorando a Dios. Y mi mamá hace 70. Más de 70 años. ¿Cuál es la diferencia entre lealtad y fidelidad? Tú puedes venir y cumplir con un compromiso con Dios. Aquí tuvimos personas que, Dios mío, fieles a más no poder. Y cumplían con los compromisos de ministerio y lo hacían de la mejor manera. Pero resulta que de repente hablaban de los pastores allá donde estaban ellos. Eran fieles, pero no eran leales. Amén. Esa es una diferencia muy grande. Tú puedes tener amigos tuyos que son fieles porque han cumplido con requisitos, pero la lealtad consiste en que a tus espaldas también te bendigan, en que a tus espaldas también hablen cosas buenas de ti. Y Dios quiere gente fiel y leal. Aleluya. Fidelidad y lealtad. Diga conmigo, fidelidad y lealtad. Denle un aplauso al Señor por su palabra. Estamos a punto de terminar ya. Salmo 117. De terminar la introducción. Salmo 117, 1 y 2. Dice Salmo 117, 1, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, ahí va, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Diga conmigo, la fidelidad de Dios es para siempre. Eso tiene que motivar nuestra vida. La misericordia y la fidelidad de Dios son para siempre. Matrimonialmente, hay personas que nunca tuvieron ya la capacidad de perdonar una infidelidad. Hay matrimonios que se han acabado porque no puedo, por más que lo intente, no puedo perdonar una infidelidad. Lo intenté, le busqué de muchas maneras, pero finalmente me divorcio porque no tengo esa capacidad de perdonar una infidelidad. Esto es humanamente. Hay infidelidades también entre amigos, entre familiares, traiciones. ¿Cuántas cosas podemos haber pasado en este mundo? Hay gente que ha perdido familia por traiciones. Hay gente que ha perdido, y no hables, no digas nombres, porque yo sé que todos hemos pasado por ahí. Amén. ¿Alguien le ha pasado eso? Pero si era el que comía de mi plato, pues por eso. Judas también lo hizo. Pero si era el que más ayudaba, pero si era el que más, entonces es muy difícil como seres humanos poder perdonar una ofensa o seguir siendo fieles aún después de que nos ofendieron. Pero quiero decirte algo, la fidelidad de Dios es para siempre. Y si Él tuvo la capacidad de perdonarte a ti, ¿por qué no puedo yo tener la capacidad de perdonar al que me ha perdonado? Entonces, ahí es donde yo quería llegar cuando te dije que nosotros tenemos la mente de Cristo. La versión Palabra de Dios para Todos dice que tenemos la mentalidad de Cristo. O sea, no la mente de Cristo en que, a ver, yo sé lo que está pensando, no. Se refiere a que tenemos la mentalidad de Cristo, o sea, pensar como Él piensa, hacerlo como Él lo hace. A eso se refiere ese versículo. Mas nosotros tenemos la mentalidad de Cristo. Entonces, ¿cuál es la mentalidad de Cristo cuando alguien ofendió? La mentalidad de Cristo es, tengo la capacidad de perdonarte. Y cuando alguien tiene la capacidad de perdonar,
se convierte en un libre. Una persona que no ha tenido esa capacidad de perdonar está convertido en un esclavo. En un esclavo. Eres esclavo de aquel que no has perdonado. Eres esclavo de aquel que le debes. Eres esclavo. Hace tiempo miré, a mí me apasionó mucho la historia de lo que en el mundo de la historia secular, ¿verdad? En la secundaria, en la prepa, se hablaba de lo que fue el Holocausto. ¿Alguien sabe qué fue el Holocausto? El Holocausto se le llamó en los años 40, cuando Adolfo Hitler, que para mí era el mismo Satanás con el nombre de una persona, trató de exterminar a todos los judíos. O sea, él quería a todos, así como se escucha, a todos. Y no creas que los mandaba a matar y les daba una pastilla para que se durmieran y ya no despertaran. No, los mataba de la manera más cruel. ¿Alguien recuerda qué cantidad de judíos exterminó? Alrededor de 6 millones de judíos los mató, los exterminó. De diferentes formas, los metía en cámaras de gas, cuartos llenos de gas, ya se asfixiaban. A otros los convertía en otras cosas, los partía en pedacitos y no contento con eso, mataba a los hijos enfrente del papá. O sea, para que sufrieran, o sea, todavía más. Mataba a los papás enfrente de los hijos. O sea, era una crueldad terrible. El famoso Führer, el líder de los nazis en los años 40, allá en Alemania. Entonces imagínate que tú hubieras sido judío, porque hay judíos que escaparon en esa ocasión y que eran niños, y todavía hay algunos que viven. Todavía hay algunos que ya están muy ancianos, pero han sobrevivido después de eso, ¿verdad? Gente se les ingenió, dicen que una maestra de ellos tuvo que decir que había una epidemia y que se los tenía que llevar. O sea, de alguna manera los salvó. Y platicaban dos de ellos, ya muy ancianitos, 1945, 46, por allá. Y decían, tú ya perdonaste a los alemanes, a los nazis. Y decía uno, pues yo ya los perdoné. Yo no los he perdonado. Pues mira, me hicieron esto y esto y esto. Y tenía mucha razón. Tenía mucha razón para no poder perdonar. Pero de repente el otro le dice unas palabras muy sabias, que es lo que te acabo de decir ahorita. Y le dijo, tú sigues siendo esclavo de ellos. Mientras no los perdones, sigues en esclavitud de ellos. Es como si estuvieras todavía ahí en el holocausto, porque no los has perdonado. En el momento en que tú los perdones, tú vas a ser libre. Porque la mayoría de ellos ya murieron. La mayoría de ellos ya ni se acuerdan de esto. Tú te acuerdas y en el momento en que perdones, vas a ser libre. La fidelidad de Dios es, yo te perdono y te doy misericordia. ¿Cuántos días? Todos los días. Ahora, yo que hago una pregunta para finalizar esta enseñanza. ¿A alguien le gustaría ser libre de ataduras? ¿Por qué digo libre de ataduras? Me ha tocado literalmente estar con personas que están agonizando. Y mi esposa es testigo de eso, porque ella lo ha hecho más veces que yo. Y oramos y compartimos y ya me quiero ir, estoy sufriendo mucho y ya pasé otra semana. Díganle a Dios que me lleve. Entonces, le dije a una persona hace como 3 años, ¿no será que tienes que perdonar a alguien o pedir perdón? Porque son dos cosas similares. ¿No tienes a alguien a quien pedirle perdón por algo que le hiciste? ¿No tienes a alguien a quien perdonar por algo que te hizo? Recuerda, tómate tu tiempo, porque yo me voy a pasar orando aquí, entre más apriete los ojos, pero eso no va a pasar nada mientras tú no perdones o pidas perdón. Sí. Pues si está aquí la persona, llámala y pídele perdón. Y si no está aquí, donde sea, pídele perdón o perdónalo, libérate, aleluya. Esas personas han sido libres, aleluya. Algunos han sanado de esa enfermedad porque han sido libres y ya se querían ir. Ya estaban pensando en ir, pero cuando tú perdonas,
eres libre. Cuando tú pides perdón, eres libre. Aleluya. Levanta tus manos si tú quieres ser libre esta mañana. En primer lugar, vamos a ser libres de la esclavitud del pecado. Dile al Señor con todo tu corazón: Señor Jesús, yo te recibo. Te doy la entrada a mi corazón. Yo te reconozco en este momento como mi Salvador. Hoy te confieso como el Señor de mi vida. Reconozco que te necesito para ser libre de ataduras. Reconozco que tú eres todo en mi vida. Jesucristo, dígaselo con todo su corazón: hoy te confieso como el Señor de mi vida. Vamos a decírselo más fuerte con todo nuestro corazón. Dígale: Jesús, hoy te confieso como el Señor de mi vida. Aleluya. Dice la Biblia Santiago 1:17. Dice Santiago 1:17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Escucha esto: en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mudanza quiere decir que Dios no cambia, no varía, no sale cosa contraria de su boca. No hay mudanza ni sombra de variación. Yo te invito a ti para que seas libre esta mañana. No puedes seguir viviendo con rencores, no puedes. Eso no es vivir. No puedes estar viviendo según tu bien. Pero si no hay alguien a quien le tenga que pedir perdón por algo que le hiciste, y tú sigas creyendo que no tienes por qué pedir perdón, pero cuando empiezas a sentir ataduras en tu vida de algún tipo, te das cuenta de que sí tienes que pedir perdón. Cuando empiezas a sentir ataduras en tu vida de alguna manera, en cualquier área de tu vida, y comienzas a darte cuenta de que sí tienes que perdonar. Es que ya lo perdoné, ya la perdoné, no hay problema. Pues no parece, porque todavía hablas de eso. No parece, porque todos los días lo recuerdas y te sigue haciendo daño. Pero es que usted no sabe lo que me hicieron, pastor. No sé lo que te hicieron a ti, pero sé lo que le hicieron a Jesús. A Jesús le hicieron algo más terrible que lo que te han hecho a ti, que lo que me han hecho a mí. ¿Y qué crees? Jesús dijo: Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Tal vez hubo gente que actuó injustamente en contra tuya. No saben lo que hacen, pero tu deber y el mío es perdonar. Así como Jesús ha perdonado, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Diga conmigo: no hay mudanza ni sombra de variación. No hay mudanza ni variación. Así es mi Padre, no cambiará. Si Él lo dice,